El 7 de septiembre de 1972 apareció una extraña noticia en el periódico Capital, en la que contaban cómo una niña de 8 años, de nombre Rosarito Sánchez Sierra, viajaba en la línea 1 del sistema de transporte colectivo con dirección a la colonia Jardín Balbuena, lugar donde su madre trabajaba como ayudante de cocina. Sin embargo, madre e hija no pudieron acudir juntas a su destino, ya que Rosarito se habría extraviado al separarse de su madre durante los tumultos registrados cotidianamente en la estación Tacubaya del metro, tal como consta en las actas del Ministerio Público. Desde aquel día, la señora Rosario Sierra Martínez, madre de la pequeña, habría sufrido grandes pesares por el extravío de su pequeña hija. Familiares y amigos cercanos se dieron a la búsqueda de la niña con el apoyo de las autoridades del Distrito Federal, pero nunca imaginaron lo que habría sucedido. A la par de que se realizaba la búsqueda de la niña, también se investigaba la inexplicable aparición de cadáveres mutilados de indigentes. Las primeras hipótesis señalaban como culpables a un grupo de perros debido al tipo de lesiones en los cuerpos. Pero conforme avanzaba el tiempo, fueron apareciendo testimonios que señalaban a una niña pequeña como la autora de al menos uno de los asesinatos. Las autoridades no daban crédito a dichas historias, porque el objetivo de dicha niña era alimentarse de los cuerpos de sus víctimas. Según la información que se tiene, Rosarito se adaptó a vivir entre la oscuridad y el silencio de los túneles de la estación. Y tras varios días sin agua y alimento, comenzó a sentir la desesperación que solo el hambre es capaz de provocar. Siendo bastante noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo, quien habiendo destapado una alcantarilla, se infiltró en las instalaciones del metro para pasar la noche. Pero quien, al calcular erróneamente la altura, se fracturó gravemente el tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y la falta de atención médica. La niña, presenciando el macabro escenario y siendo víctima del hambre, por puro instinto de supervivencia hizo lo mismo que los roedores. Ella se alimentó de la carne del indigente, conducta que se repitió hasta que fue atrapada casi 2 semanas después de haber sido reportada como desaparecida. La policía judicial la capturó después de que testigos afirmaran haberla visto golpeando repetidamente con una piedra la espinilla de un indigente muerto por traumatismo cráneoencefálico, con el fin aparente de querer separar la extremidad del cuerpo. Se cuenta que Rosarito pasó su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, en donde jamás presentó conductas violentas, a pesar de que se sospechó de ella por la extraña muerte de una enfermera. Asesinato que jamás pudo ser esclarecido. Rosarito fue continuamente visitada por su madre, hasta la muerte de la misma en 1997. Rosarito vivió muchos años más y murió tranquilamente en su cama del hospital en 2010. El caso fue totalmente olvidado por la ciudad y por ello no generó ningún impacto mediático. Hoy en día, esta historia es contada como parte de las leyendas urbanas del metro, pero su primera aparición se remonta a una publicación de la revista Insolente. Y la misma revista cuenta que este fue un caso que fue publicado originalmente en periódicos de la época, y que dicha revista únicamente se dedicaba a reproducir la historia. En ningún momento se dice que haya sido una obra de ficción publicada por ellos, pero tampoco se han podido encontrar vestigios de las publicaciones, y los editores no han desmentido la publicación. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en la ciudad de Aguascalientes, una pequeña niña tuvo que acompañar a su padre al trabajo. Y así es como empieza esta trágica historia.
El padre de la niña trabajaba reparando aviones en el aeropuerto, y por seguridad, el hombre dejó a la niña sentada a unos metros del lugar mientras él se disponía a arreglar una turbina. La niña al poco tiempo se aburrió de estar sentada y se levantó para jugar con su muñeca. Sin embargo, lo hizo sin darse cuenta de que estaba muy cerca de un avión. Nadie se percató de la inocente criatura, así que encendieron las turbinas del avión y este arrancó la cabeza de la pequeña y se le desprendieron las partes a su muñeca. La niña solo alcanzó a gritar y en respuesta los empleados del lugar corrieron para encontrarla, pero ya era demasiado tarde. La niña había fallecido. Los presentes se quedaron viendo atónitos el cadáver de la niña junto a la cabeza de la muñeca con la que jugaba. Con el pasar de los años, el aeropuerto se transformó en el que ahora es el Parque Héroes Mexicanos, y se dice que, desde que se abrió, muchos hechos inexplicables empezaron a suceder a las personas que paseaban por el parque durante las noches. Algunas personas comentan que cuando casi no hay nadie en el parque, es cuando el fantasma de la niña aparece. Se dice que incluso la han escuchado, y que la pequeña susurra algo como, ¿te gustaría jugar conmigo? Al darse cuenta de lo que sucede, las personas salen corriendo del lugar. Pero los más valientes y curiosos que se atreven a quedarse, dicen que la niña se aparece toda ensangrentada, con la ropa hecha pedazos, y que ésta tiene la cabeza de una muy siniestra muñeca. Se han dado casos en que niños están jugando con alguien, pero las personas adultas no pueden ver a nadie más, mientras que los pequeños, al ser cuestionados, dicen que juegan con una niña. Las personas que viven en esta zona cuentan que la niña aún sigue deambulando por el parque, como si necesitara que encontraran su cabeza y el cuerpo de su muñeca para finalmente poder descansar en paz. En México, una de las celebraciones más importantes es el Día de Muertos, en donde la flor de cempasúchil es un elemento fundamental. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xochitl y el niño Huitzilin. Ambos compartieron infancia, crecieron juntos, y al final su amistad se convirtió en un tierno y dulce amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol. Hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados, bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos de forma inesperada, cuando Huitzilin fue llamado para participar en una batalla para defender a su pueblo, y fue así como se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xochitl se enteró de que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Este, al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella, y en efecto, creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, este permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día, un colibrí atraído por el aroma inconfundible de esta flor, llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente, la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo,
radiante como el sol mismo. Era la flor de cempasúchil, la flor de 20 pétalos que había reconocido a su amado Huitzilin, el cual había tomado la forma de colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilin y Xóchitl perdurará por siempre. En el Día de los Muertos, se cree que el aroma de la flor de cempasúchil guía a las almas de los difuntos en el camino hacia la ofrenda que les espera en el mundo de los vivos. Esta es una clara referencia a que el aroma de esta flor guía con amor a las personas que se fueron y que esperamos que regresen a visitarnos año con año, y así reencontrarnos con nuestros seres queridos, tal como lo hicieron Xóchitl y Huitzilin.